¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en esta mañana. Todos nuestros amigos y hermanos que se están conectando a este programa del estudio expositivo del libro de Daniel. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo, aquí en Tlalnepantla, Estado de México, en la bella República Mexicana. ¿Por qué no damos un aplauso de bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan? Qué bueno que estás acá con nosotros. Y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor, y tu verdad por todas las generaciones. Queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que Él sea nuestro Maestro y que podamos comprender las verdades profundas de tu palabra. Queremos también adorarte y exaltarte a través de este canto, en el nombre de Jesús. El Señor vive en mi corazón desde ahora y para siempre. Perdonado y justificado soy por la sangre de Jesús. El Señor sella mi corazón con su Espíritu Santo. Agua viva corre en mi interior. Es Jesús viviendo en mí. Su palabra me promete verlo a Él frente a frente por la eternidad. Le agradezco su infinito amor, su infinito amor por mí. El Señor vive en mi corazón desde ahora y para siempre. Perdonado y justificado soy por la sangre de Jesús. El Señor sella mi corazón con su Espíritu Santo. Agua viva corre en mi interior. Es Jesús viviendo en mí. Su palabra me promete verlo a Él frente a frente por la eternidad. Le agradezco su infinito amor, su infinito amor, su infinito amor por mí.
Gracias, Señor, por tu infinito amor para con cada uno de nosotros. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir el estudio de la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 7. Vamos a estudiar a partir del versículo 16 y hasta el versículo 28. Daniel 7, del 16 al 28, en un tema que se titula La cuarta bestia. La cuarta bestia, así es el título de este estudio. Y bueno, hemos estudiado en el capítulo 7 cómo Daniel vio las cuatro bestias. Ya las analizamos cada una de ellas, y a partir del versículo 16 continúa la revelación que Dios le da al profeta Daniel. Vamos a leer del versículo 16 hasta el 28, que es el final del capítulo. Dice así: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos, o los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahí termina el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Vamos a analizar a partir del versículo 16, versículo por versículo, qué significan estas palabras en esta visión que tuvo Daniel. Vean el versículo 16. Dice ahí en el verso 16: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel, en los primeros 15 versículos, si ustedes recuerdan, tiene una visión de 4 grandes bestias que representan a los 4 grandes imperios que han gobernado sobre el mundo: el imperio babilónico, el imperio de los medos y los persas, el imperio de los griegos y el imperio romano. Pero en medio de esta visión, yo me imagino al profeta Daniel, que no tiene ni idea de lo que está pasando, no sabe exactamente qué significan estas cosas, y por esa razón en el versículo 16, en medio de esta perplejidad del espíritu de Daniel, dice que el profeta se acercó
a uno de los que asistían. ¿Quién es este personaje misterioso del versículo 16? ¿Quién es ese asistente que le ayuda a Daniel a entender su visión? Bueno, de acuerdo a otros pasajes de las Escrituras, podemos estar seguros que era un ángel. Un ángel de Dios le ayudó a entender estas revelaciones. También en el capítulo 8, verso 13 al 16, y en el capítulo 9, verso 22 al 27, aparecen ángeles enviados por Dios para ayudar al profeta, para asistir al profeta. Esto no era extraño, porque podemos imaginar a los profetas del Antiguo Testamento recibiendo tantas revelaciones y tantas visiones y sueños, y ellos mismos no alcanzaban a comprender de qué se trataba lo que estaban recibiendo como revelación. Así que en el verso 16 aparece este ángel. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Le pregunté la verdad. Daniel aquí indaga acerca de la aparición de estas bestias, especialmente de la cuarta bestia, que era espantosa y terrible, y Daniel quiso profundizar más. Daniel no comprendió muy bien de qué se trataban estas cosas y vio un desarrollo de 4 imperios del mundo pecaminosos, llenos de guerras, de soberbia y de maldición. Y la palabra hebrea aquí que se utiliza, vamos a verla en los siguientes versículos, o al final en el versículo 28, donde dice que se turbaron mis pensamientos. Eso implica que Daniel se llenó de una especie de tristeza. Daniel se entristece al ver esta visión, y la pregunta es, bueno, ¿por qué se entristeció? ¿Saben por qué se entristeció? Porque se dio cuenta que el desarrollo de la historia de la humanidad hasta el final de la historia del mundo iba a ser una historia de pecado, de maldad, de guerras, de soberbia y de maldición. Así que Daniel se interesa más en la cuarta bestia y sabe que esta bestia tiene que ver con la culminación de los gobiernos humanos de todos los tiempos. Entonces se acerca este ángel, dime la verdad acerca de todo esto. Y dice al final del verso 16, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. El ángel enviado por Dios interpreta esta visión de los versículos anteriores. Vamos ahora al versículo 17, por favor. ¿Qué dice el 17? Es el ángel que le está hablando aquí, cuidado. Y el ángel dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Como hemos estudiado con anterioridad, estas 4 bestias corresponden a las 4 partes del cuerpo de la estatua del sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y a los imperios representados en este capítulo como el león, el oso, el leopardo y una bestia espantosa. Para los que les está costando un poquito de trabajo seguirme, voy a hacer un repaso muy breve. Nabucodonosor tuvo un sueño y vio una estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de cobre y las piernas de hierro y barro cocido. ¿De acuerdo? Esta figura corresponde a los 4 imperios mundiales desde los días de Daniel: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero en el capítulo 7 Daniel lo ve desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del rey Nabucodonosor, y ve 4 bestias. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la primera bestia? Un león con alas, que corresponde a la cabeza de la estatua de Nabucodonosor y al imperio babilónico. La segunda bestia fue un oso que se inclinaba más de un lado que de otro, ¿se acuerdan? Este oso corresponde al pecho en la estatua de Nabucodonosor, el imperio de los medos y de los persas. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas, y este leopardo corresponde a la parte del vientre de la estatua de Nabucodonosor, que corresponde a su vez al imperio griego. Y los pies, las piernas y los pies, que estaban construidos de hierro, corresponden a una bestia espantosa, terrible, horrible, indescriptible. No hay ningún animal que se pueda comparar a esta bestia, y esa bestia representa al imperio romano, al antiguo imperio romano. ¿Hasta aquí vamos bien?
Ahí estamos en el versículo 17 entonces. El ángel le dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Aquí el ángel lo interpreta a manera de reyes. El rey más grande del imperio babilónico fue Nabucodonosor. El rey más grande del imperio de los medos y de los persas fue Ciro el persa, que se menciona también aquí. El rey más grande y poderoso del imperio de los griegos fue Alejandro el Magno. Y el rey más poderoso y más grande del imperio romano y el imperio romano futuro que va a revivir o a resurgir será el anticristo. Apúntalos. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, el rey de los medos y los persas, Ciro el persa, el rey de los griegos, Alejandro el Magno, y el rey del último imperio romano que está por resurgir en el futuro será el anticristo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos ahora al versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? El ángel está hablando. Dice, después de esos 4 imperios, cuando estos 4 imperios terminen y sean derribados o derrotados, recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que llegará un día, amados hermanos, en las que las formas de gobierno gentil de este mundo, desde Babilonia y Medo-Persa y Grecia, Roma y el futuro imperio romano revivido, o el futuro imperio romano del anticristo, van a ser derribados, van a ser derrocados. ¿Se acuerdan en el sueño de Nabucodonosor que al final Daniel vio a una mano que arranca una peña, una roca de la montaña y arroja esa montaña contra los pies de la estatua? Y entonces los pies se destrozan, las piernas se deshacen, el abdomen, el pecho y la cabeza se caen al piso, y se establece un nuevo sistema de gobierno. ¿Se acuerdan? En Daniel capítulo 2, ya lo estudiamos. Bueno, eso es exactamente lo mismo que estamos leyendo en Daniel 7:18. Después que terminen estas formas de gobierno mundial, los santos poseerán el reino hasta el siglo. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Quiénes conforman el grupo de los santos del Altísimo? Subrayen esa frase en el versículo 18. Los santos del Altísimo son un grupo que está integrado por todos aquellos que alcanzaron salvación por gracia de todos los tiempos. Repito, el grupo de los santos del Altísimo estará integrado por todos aquellos que alcanzaron salvación por gracia de todos los tiempos. Hermanos, ¿cómo es que una persona alcanza salvación? ¿Cómo? ¿Por obras? ¿Portándose bien? ¿A través de alguna religión, de algún sistema que nos indique la salvación? No. ¿Cómo es el método o la forma de salvación de Dios? Efesios 2, versículo 8 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Les tengo otra pregunta. ¿El método de salvación de Dios a lo largo de los siglos, desde Adán y Eva hasta la fecha, ha cambiado? No, no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la forma que Él ha dispuesto para salvar a los seres humanos es la misma. Por gracia, es un regalo inmerecido, por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, todos aquellos que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, están incluidos en Daniel 7:18 en el grupo de los santos del Altísimo. Amén. Y yo encuentro al menos 4 grupos de santos del Altísimo
que van a entrar al reino milenial de Jesucristo, porque después de que Jesucristo venga y destruya a todos los imperios, desde las falsas doctrinas de los babilonios y la cultura de los medopersas y de los griegos que se ha infiltrado hasta nuestros días, y sobre todo al antiguo imperio romano con sus ideas y sus ideologías que han perdurado hasta la fecha, y al último imperio del anticristo, y los derrote en la batalla de Armagedón, Cristo va a establecer un reino aquí en la tierra que se llama el reino de los 1000 años o el reino milenial. ¿Quién va a gobernar con Cristo? Estos 4 grupos, apúntalos. Número 1, los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento. ¿Abraham estará por ahí, hermanos? Sí. ¿Isaac? ¿Jacob? ¿Salomón? ¿Sansón? ¿También? ¿Sí? Ok. ¿Hitler? Pero Hitler era judío, hermanos, era de ascendencia judía. Entonces no es por raza la salvación, ¿verdad? No es por genética, es por gracia por medio de la fe. Amén. Entonces todos los santos que alcanzaron salvación por gracia por medio de la fe entrarán al reino milenial de Jesucristo. Pero hay un segundo grupo que también entrará al milenio. Apúntalo. Son los santos del Nuevo Testamento, o de los tiempos de la gracia. Todos aquellos que fuimos salvos desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, todos ellos entraremos con Cristo a gobernar al milenio. Amén. La iglesia no es, digamos, de carácter infinito en cuanto al tiempo. La iglesia tuvo un inicio y tendrá un final, ¿sí?, en cuanto a tiempo. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo empezó? ¿En los días de Abraham? ¿De Moisés? ¿Cuándo empezó? En Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo termina el tiempo de la iglesia? ¿Cuándo se cierra la puerta del arca? Se cierra la puerta en el día del arrebatamiento. Todos los que fuimos salvos desde Pentecostés hasta el arrebatamiento formamos el grupo de los santos del Nuevo Testamento. ¿Eres tú salvo? Por gracia, por medio de la fe, entonces vas a entrar al milenio. Pero hay un tercer grupo que va a entrar también al milenio. Este tercer grupo será el de los mártires de los días de la tribulación. Los mártires de los días de la tribulación que viene en el futuro serán creyentes que le entregaron su vida a Cristo en los días de la tribulación. Ya no son parte de la iglesia, pero son creyentes que entraron a la tribulación, quizás se quedaron, quizás se congregaban en una iglesia bautista, metodista, aquí en Vida Nueva. Vino el arrebatamiento y se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque nunca nacieron de nuevo. Pregúntale a la persona a tu lado, ¿tú ya naciste de nuevo? Si no, te vas a quedar. Bueno, los que no nacieron de nuevo simpatizaron con el evangelio, decían que eran cristianos, pero nunca nacieron de nuevo, nunca hubo una transformación en su vida real, nunca hubo un encuentro con Cristo, se quedan a la tribulación con todos los demás seres humanos. Pero ahí en la tribulación, en los 7 años de tribulación, el Señor va a hacer algunos milagros, se los voy a platicar. El Señor va a levantar un grupo de 144,000 jovencitos judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, que son 12 tribus. Entonces 12,000 por 12 son 144,000. ¿De acuerdo? Estos muchachitos judíos van a ser vírgenes, van a ser muy jóvenes y van a estar distribuidos por todo el planeta. Y ellos van a predicar en todos los rincones del mundo. Van a ver algunos de los 144,000 en Alaska, otros en Brasil, otros en Afganistán, otros en Japón, otros en Corea del Norte. En todo el mundo van a estar distribuidos. ¿Y qué van a hacer estos jovencitos? Van a predicar que hay salvación todavía en Cristo Jesús por gracia, por medio de la fe. Y algunos pocos, muy pocos por cierto, se van a convertir de los habitantes que se queden. Otro milagro que Dios va a hacer es que va a levantar 2 testigos. 2 hombres extraordinarios, va a ser un líder religioso y otro líder político de la nación de Israel. Se va a reconstruir el templo en Jerusalén y desde el templo estos 2 testigos van a predicar el evangelio también. En Apocalipsis capítulo 11 está esto. Y otro milagro que Dios va a hacer extraordinario en Apocalipsis 15, lo vamos a ver en un momento, es que el Señor
va a enviar a un ángel. Este ángel se va a materializar y va a rodear el planeta Tierra, va a bajar al planeta Tierra y entonces va a ir predicando el evangelio a cada persona de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas de la tierra. El ángel va a ser políglota. Y si es necesario hablar en chino mandarín, va a predicar el evangelio en chino mandarín a la gente de China. Y si es necesario que hable en francés, va a ir a cada uno de los pueblos de Francia, a cada uno de los rincones de Francia y les va a predicar literalmente, físicamente el evangelio a cada persona de Francia. Igual en Rusia, igual en Guatemala, igual en todo el mundo. De tal manera que todo el planeta va a tener oportunidad de escuchar el evangelio. Y se cumplirá la profecía de Mateo 24. Todo el evangelio será predicado por todo el mundo. ¿Han leído esa profecía en Mateo 24? Ahí se va a cumplir, hasta ese momento se va a cumplir. Algunos se van a convertir, muy pocos, y otros no se van a convertir. La mayoría, aunque se les aparezca así un ángel, va a decir: no es cierto, nosotros preferimos servir a nuestro líder, el anticristo. Así va a ser en la tribulación. Bueno, ese es el tercer grupo que va a entrar también a reinar, los mártires de la tribulación. Aquellos que sean perseguidos por el anticristo y asesinados por el anticristo. Si cualquiera de nosotros nos quedamos en la tribulación, hermanos, y nos convertimos hasta ese entonces y comienzas a predicar el evangelio, te van a perseguir. Te van a perseguir. Van a haber altares en cada esquina, como los altares que tenemos aquí en México de muchos santos. Aquí en México te vas a una colonia y ves un altar de una virgen, de un santo. En cada esquina casi hay altares aquí en México. En los días de la tribulación va a ser igual, van a haber altares, pero esos altares van a tener la estatua de una persona que será la bestia o el anticristo. Entonces, si tú pasas por ese lugar, esa estatua construida de yeso o como sea que esté construida, va a cobrar vida y te va a voltear a ver así como en las películas de terror: adórame. Y si tú te pasas de largo y no lo adoras, en ese momento van a llegar los soldados del ejército al anticristo y vámonos a la guillotina, te van a asesinar. Van a haber miles, si no es que millones de mártires en los días de la tribulación. Ese será el tercer grupo. Y el cuarto grupo, que corresponde a los santos del Altísimo en Daniel 7:18, son los creyentes vivos que van a entrar al reino milenial. Van a haber algunos muy pocos creyentes vivos, algunos van a ser judíos, otros van a ser gentiles, que libraron ser asesinados por el anticristo. Entre estos creyentes vivos, yo estoy seguro, estoy convencido que van a entrar los 144,000 muchachitos judíos, porque la Biblia dice que tienen un sello en su frente, el nombre del Padre y el nombre del Hijo. O sea, aquí en la frente tienen grabado el nombre Yeshua y el tetragramatón YHWH, que es el nombre de Dios, y nadie va a poder tocarlos. Así que esos muchachitos van a vivir en la tribulación, van a predicar, y cuando termine la tribulación y Cristo derrumbe a todos los imperios que ya explicamos, estos muchachitos van a entrar con cuerpos no glorificados. Entonces, dentro del milenio van a estar los santos del Antiguo Testamento resucitados, van a resucitar, los santos del Nuevo Testamento, que somos la iglesia, los mártires que fueron asesinados en los días del anticristo en la tribulación, y los santos vivientes, los que entren vivos con cuerpos no glorificados dentro del milenio. ¿Sí le entendieron? Daniel 7:18. Hay una promesa para estos cuatro grupos. Dice aquí, al final del versículo 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Y qué? Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Poseerán el reino hasta el siglo. Subraya esa expresión. ¿A qué reino se refiere el versículo 18? Se refiere al quinto reino o al quinto imperio. ¿Cuál fue el primero? Babilonia. ¿Cuál fue el segundo? Medo-Persia. ¿Cuál fue el tercero? Grecia. ¿Cuál fue el cuarto? Roma, y la Roma del anticristo. ¿Cuál es el quinto? El reino de Cristo, el reino del Mesías, el reino de nuestro Salvador. Hermanos, Cristo va a regresar de forma física, material, visible y literal a este planeta, y nosotros vamos a estar con Él gobernando en este planeta. ¿Qué les parece? Toda la tierra se va a restaurar,
las cascadas y los mares que habían sido convertidos en sangre, los volcanes que hicieron erupción, el sol sufrió cataclismos impresionantes en los sellos, en las trompetas y en las copas, los juicios de Apocalipsis. Todo el planeta va a ser restaurado y va a ser un planeta muy parecido a lo que era en los días del huerto del Edén. Vamos a vivir sin pecado. La presencia del pecado va a ser muy poquita, va a haber pecado, pero muy poco. Ahorita lo voy a explicar por qué. Vamos a poder volar, vamos a comer, vamos a trabajar. El sistema político, educativo, de adoración y de todas las áreas que se requieren en un reino va a ser dirigido por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo físicamente va a gobernar. ¿Desde dónde? Desde la ciudad de Jerusalén. ¿Va a haber un templo en Jerusalén, hermanos, donde Él gobierne? Sí, apúntalo, se llama el templo milenial o el templo del reino milenial de Jesucristo. ¿Y dónde está ese templo, pastor, en la Biblia? Debes de leer Ezequiel capítulo 40 hasta Ezequiel capítulo 48 y ahí te vas a enterar con lujo de detalles cómo es ese templo y qué va a pasar en ese templo. Y ahí vamos a estar nosotros, en el planeta. No sé en qué zona geográfica te toque a ti vivir, a lo mejor el Señor te manda a la Patagonia, a lo mejor a algunos de ustedes les toca allá ministrar en Australia, a lo mejor en Alaska o a lo mejor te toca en Arabia Saudita, no sé, pero la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Hacia allá vamos, hermanos. ¿Están agarrando la onda? Did you understand? Para los que hablan inglés. Les voy a enseñar algunos textos muy interesantes. Salmo 149, vamos por favor. Aquí en el Salmo 149 el salmista pudo ver cómo habrá regocijo y alabanza después de la caída del imperio de la bestia. Después de que Cristo venga a ejecutar justicia y juicio y a matar a los impíos porque lo merecen, porque se burlaron de Él y lo rechazaron. Vamos a ver lo que dice el Salmo 149 del 1 al 9. Léanlo conmigo, por favor. Dice: cantad a Jehová, cántico nuevo. ¿Ya lo tienen? Cantad a Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Y vean el versículo 7 en contraste con lo que acabamos de leer. El verso 7 dice: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto, ¿para quién dice ahí? Para todos sus santos. Subraya la expresión todos sus santos. ¿A quién se refiere? A los santos del Antiguo Testamento, a los santos del Nuevo Testamento, a los santos mártires de la tribulación, a los santos vivos que entrarán después de la tribulación, a todos los redimidos, no solamente a Israel. Les debo confesar que cuando yo leía este salmo me encantaba leer hasta el versículo 6. Qué preciosos los primeros 6 versículos. Pero honestamente tenía algún problema para entender el versículo 7, 8 y 9. Porque en los primeros 6 versículos dice: alégrese Israel, hermoseará a los humildes, regocíjense los santos por su gloria, exalten a Dios con sus gargantas. Y después en el versículo 7 hasta me cambiaba la voz: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Y esos versículos como que no cuadraban, ¿me entiendes? Como que decía: Señor, verdaderamente, ¿por qué pusiste esos versículos ahí? Si estamos hablando de alabanza, de gloria, de regocijo, y después hablas de venganza y de ejecutar castigo entre los pueblos y aprisionar a los reyes con grillos. Es un contraste muy fuerte, ¿no creen? Y después comprendí que este era un salmo profético que se refiere a la batalla de Armagedón
y al establecimiento del reino milenial de Jesucristo. Para que se establezca el reino milenial y haya alabanza y gloria y cantemos aún sobre nuestras camas, es necesario que Cristo venga. Es necesario que Él ejecute venganza y castigo sobre sus enemigos. ¿Ya la entendieron? Vámonos a Isaías capítulo 60, otro pasaje profético que habla acerca de lo mismo. Isaías 60, versículo 12, 13 y 14. El título de este capítulo 60 de Isaías es La futura gloria de Sión. La futura gloria de Sión es un pasaje profético que habla acerca del milenio, de cómo será el reino milenial del Señor Jesucristo. Voy a leer los primeros 3 versículos y después voy a leer el versículo 12 al 14. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice el profeta Isaías aquí? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿A quién le está hablando Isaías? ¿A quién? ¿De qué nación era el profeta Isaías? ¿Guatemalteco? No, de Israel. Era judío, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le está hablando? A Israel. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pregunta: ¿cuándo será el tiempo que tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones? En el tiempo de la tribulación, en el tiempo del gobierno del anticristo, del imperio romano revivido. Pero miren esta promesa: mas sobre ti amanecerá, ¿quién? Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Israel, va a venir un tiempo de mucha oscuridad sobre ti, pero aunque estés en ese tiempo de oscuridad de 7 años, porque los judíos no se van en el arrebatamiento, ¿verdad? Se quedan a los 7 años de tribulación. Aunque estés en ese tiempo de oscuridad, sobre ti amanecerá Jehová. Y se predicará el evangelio a través de los 144,000 y de los 2 testigos y del ángel que te voy a enviar, Israel, para que te conviertas y verás mi gloria. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pregunta en el versículo 3: ¿habrán naciones en el milenio? Sí, sí habrá naciones. Pero habrá una nación principal sobre todas las otras naciones, que será la nación de Israel. Amén. Ahora vámonos al versículo 12 al 14. Es un capítulo maravilloso, precioso. Ok, versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere, ¿qué dice ahí? Perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Está hablando el Señor. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Todas las naciones que existan en el reino milenial de Jesucristo servirán a Cristo y a la nación de Israel, porque son la nación escogida de Dios. Amén. ¿Ya se van dando cuenta hacia dónde vamos? Ay, pastor, pero ¿qué pasa si morimos antes del tiempo del arrebatamiento? No te preocupes, te vas al cielo. ¿Y qué voy a hacer en el cielo? Va a ser algo maravilloso, extraordinario. Te serán reveladas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Vas a ver a Jesucristo de frente y estarás esperando el día en que Cristo regrese por su iglesia en el arrebatamiento. Entonces vas a viajar desde el cielo, desde la Nueva Jerusalén, todo el espacio exterior, por todas las galaxias, los planetas. Se va a ver el planeta Tierra chiquitito, chiquitito, un puntito azul. Ahí vamos a venir con Cristo y con sus ángeles. Y entonces Cristo viene en el momento del arrebatamiento. No pisa la tierra Jesús. Y entonces los muertos en Cristo son resucitados. Y el Señor te dice: ándale, hijito, ándale, toma tu cuerpo glorificado,
Bajas ahí donde te pusieron, donde te enterraron, donde pusieron tus restos, lo que sea, y recibes un cuerpo glorificado, vuelves a ser tomado junto con los que quedaron vivos en aquel tiempo y vámonos de regreso al cielo. Adiós, mundo cruel. Ahí se quedan con su tribulación de 7 años. ¿Ya le entendiste? Bueno, ¿quieren otro versículo? Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Por motivos de precisión en la interpretación bíblica, voy a utilizar la Biblia de las Américas, no la Reina Valera. Dice Apocalipsis 5, versión Biblia de las Américas, versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, ¿quién está cantando? Están cantando los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios y los 24 ancianos con miles de ángeles están declarando un precioso cántico. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Y cuál era la letra? Díganla conmigo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pregunta, ¿a quién le están hablando en su canto de alabanza? ¿A quién le está hablando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos? ¿A quién? Tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Le están hablando a Jesús. Amén. Están adorando a Jesús. Tú compraste con tu sangre para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí en Apocalipsis 5:9 estás tú indirectamente. ¿Fuiste comprado por la sangre de Cristo? Estos seres maravillosos están adorando a Dios porque Cristo te compró a ti con su sangre. Amén. Y vean el versículo 10, por favor. Este es increíble. Dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y qué dice? Y reinarán sobre la tierra. Toca a una persona y dile, eres un rey o una reina de Dios. Y ahora síguele diciendo, no he terminado, dile, eres un sacerdote o sacerdotisa del Dios Altísimo. Y por si fuera poco, dile, reinará sobre la tierra. Vamos a reinar sobre la tierra. Hermanos, a veces nos da coraje. Ay, si yo fuera presidente. Oh, ni siquiera llegué a ser diputado en esta vida. Tantos estudios y ni siquiera llegué a ser director general, al menos de mi changarro. Y nos comparamos con otros y nos sentimos menos que otros. Y eso es pecado. Porque la Biblia dice que somos reyes, reinas, sacerdotes, sacerdotisas y que vamos a reinar sobre esta tierra. Muy bien, esa fue la explicación del versículo 18. Regrésense a Daniel 7:18. He intentado explicarlo lo más claro, lo más claramente posible. Daniel 7:18. Después recibirán el reino. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino. ¿Hasta cuándo vamos a reinar, hermanos? Hasta el siglo. Eso quiere decir eternamente y para siempre. Vamos a reinar con Cristo sobre el planeta Tierra. ¿Cuántos quieren servir a Cristo y reinar con Él? Ese fue el 18. Ahora vamos al verso 19. Vámonos al versículo 19. ¿Qué dice Daniel 7:19? Aquí otra vez es Daniel el que está hablando. Ya deja de hablar el ángel por un momento. Y Daniel dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Después de ver esta escena gloriosa, maravillosa, donde los santos están reinando en el milenio, Daniel se queda todavía con una espinita y dice, a ver, tengo deseos de regresar e investigar más acerca de la cuarta bestia. ¿Cuál era la cuarta bestia? El Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano está representado por la cuarta bestia de Daniel 7 y por las 2 piernas del sueño de la estatua de Nabucodonosor. ¿De acuerdo? Ahora voy a explicar la palabra
espantosa, del versículo 19. Esta bestia era espantosa en gran manera. Esta palabra espantosa, dehal, del arameo, D-E-H-A-L, con acento en la A, dehal, apunta hacia un ser formidable que produce terror. Una bestia cual nunca se ha visto antes, ni en las películas de Hollywood con sus efectos especiales se ha visto una bestia tan espantosa y terrible. Y Daniel ya había visto algo de esta bestia. Vean el versículo 7, ahí mismo en el capítulo 7. Daniel 7:7, dice Daniel: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, dehal, y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Pueden imaginarse esta bestia? No es un león, no es un leopardo, no es un híbrido del león con leopardo. Algunos hasta dibujaron un dinosaurio, ¿no?, para intentar expresar cómo era esta bestia, ¿no? Pues yo creo que ni el más terrible de los dinosaurios produciría tanto miedo como esta. Esta era una bestia espantosa, terrible, dientes grandes de hierro, y lo que ya había destruido, las sobras las pisoteaba todavía con sus pies, y además tenía 10 cuernos. Vamos a aprender un poquito más de esta bestia, la cuarta bestia, en Daniel capítulo 2. Vamos a regresarnos al capítulo 2, al sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor nos da un poco más de luz a través de su sueño de esta bestia espantosa y terrible. Daniel 2, 40 al 43 dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dice acerca de esta bestia en Daniel 2 que todo devoraba y desmenuzaba, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Esto está describiendo la maldad y el terror que producía el Imperio Romano en la antigüedad. Todos los pueblos a los que entraban los destruían, los conquistaban, los sometían y mataban a miles de personas. Todo lo devoraban y lo desmenuzaban. El Imperio Romano se ha perpetuado a lo largo de los siglos desde su fundación en el año 168 antes de Cristo fue fundado el Imperio Romano. Y en el sueño de Nabucodonosor son 2 piernas, ¿verdad? ¿Por qué son 2 piernas, hermanos? ¿Tendrá esto alguna interpretación? Claro que sí. El Imperio Romano se dividió en 2 partes. Se dividió en el Imperio Romano Oriental, con capital en Constantinopla. Actualmente la ciudad de Constantinopla ya no se llama Constantinopla, se llama Istambul o Estambul, y está en el país de Turquía. Y se dividió en el Imperio Romano Occidental, con capital en Roma principalmente, aunque hubieron varias capitales, pero la ciudad principal fue Roma. Entonces, en el sueño de Daniel se nos revela esto. ¿Sabes qué, Daniel? Dentro de unos años, recuerden, Daniel escribió en el año 600 antes de Cristo y está viendo lo que ocurriría en el 168 antes de Cristo, hacia el futuro. Este imperio se va a dividir en 2, Daniel: el Imperio Romano Oriental, el Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano Occidental incluía el sur de Inglaterra, Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Grecia y otras regiones de Europa. Y el Imperio Romano Oriental incluía lo que principalmente es ahorita Turquía
lo que era el imperio bizantino, Bulgaria, Serbia y Grecia. Esas eran las naciones del imperio romano oriental. Ahora, el sueño de Nabucodonosor no termina en las piernas, sino que siguen los pies, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer. Y los pies estaban conformados de hierro y barro cocido. Ya no eran de hierro como las piernas, eran de hierro y barro cocido. ¿Y cuántos dedos tenía el pie derecho? 5. ¿Y cuántos el izquierdo? 5. 10 dedos. Y estos 10 dedos junto con los pies representan la última forma del imperio romano. Traducido, el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo es la última forma del imperio romano. Quiero explicarles esto brevemente. Miren, el imperio romano se ha perpetuado a lo largo de los siglos, aunque decayó mucho en el año 478 después de Cristo. La influencia del imperio romano en Occidente es enorme. Por ejemplo, los que son abogados, aquí tenemos un abogado, Hugo. En la carrera les enseñan derecho romano positivo. Caray. Entonces, tenemos una influencia bastante grande de los griegos y los romanos en las leyes y en las constituciones políticas de los países y en las reglas y en el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral. En algo se parece a las leyes del antiguo imperio romano, ¿sí? El concepto de belleza. Vemos a Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina y vemos las estatuas que esculpían los antiguos griegos y los romanos y nos parecen una maravilla a los occidentales. Los orientales dicen, tienen ojos como de vaca. Los chinos y los japoneses no tienen el mismo concepto, pero a nosotros nos parece algo maravilloso. El imperio romano se ha perpetuado en la política, en las artes, en la educación también. Muchas de las materias que vemos de matemáticas, geografía, física, astronomía, vienen del antiguo imperio romano. Y sobre todo el antiguo imperio romano se ha perpetuado en la religión. Una de las religiones más poderosas que gobierna actualmente sobre Latinoamérica y muchas otras partes del mundo es la que viene de Roma, ¿no es cierto? Cuando en el año 313 después de Cristo, Constantino fundó, quizás sin darse cuenta, la famosísima Iglesia Católica Apostólica Romana. Qué interesante. Entonces los pies de la estatua y los dedos representan la última forma del imperio romano. ¿Ok? Hacia el fin de los tiempos, la última forma de gobierno mundial estará integrada por una confederación de 10 naciones. Surgirán 10 países. ¿Cuáles serán estos 10 países? No sabemos, posiblemente algunos del antiguo imperio romano occidental, otros del antiguo imperio romano oriental. Yo les propongo aquí una lista, ¿no? Posiblemente esté conformado por Inglaterra, Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Grecia, Turquía, Serbia, Bosnia, no sabemos a ciencia cierta, es solamente una propuesta. Lo que sí sabemos es que las naciones sobre las cuales va a gobernar el anticristo serán 10 naciones. Ahorita son 20 y tantas en la Unión Europea. Tendrían que salirse algunas naciones para quedarse solamente 10, o posiblemente se alíen nación con nación y formen bloques, formen 10 bloques, y cuando se formen esos 10 bloques, ahí sí ya estamos, hermanos, en la rayita, prácticamente. Cuando surja el anticristo, hermanos, cuando el anticristo se levante, va a derrocar 3 naciones y se va a establecer él como el jefe de ese bloque europeo o del antiguo imperio romano revivido. Con eso vamos a terminar en el versículo 20. En 3 minutos vamos a intentar explicar el verso 20. Daniel 7, versículo 20. Dice aquí, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, esta cuarta bestia, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Recuerden, la visión de la cuarta bestia es una bestia espantosa, terrible, y tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos de esta bestia corresponden a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. ¿Ya lo entendieron? Los 10 dedos del sueño de Nabucodonosor son los mismos que los 10 cuernos de esta cuarta bestia en Daniel 7. Es lo mismo, es la misma visión de 2 formas distintas. ¿Ya lo entendieron?
Pero Daniel nos da más revelación. Nos dice acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. Caray, Daniel alcanza a ver un 11º cuerno, el cuerno número 11. Cuando sale el cuerno número 11, caen 3 de los anteriores. Ya lo vieron, versículo 20, delante del cual habían caído 3. Esto significa, como si fuera un cuerno que va saliendo, el anticristo empezará a querer gobernar sobre estas 10 naciones. Seguramente 3 naciones se le van a oponer, tal vez ustedes pongan el nombre, Francia, España, Italia, digan no estamos de acuerdo con el gobierno, este es un chamaco que quiere venir a gobernar sobre nosotros, y va a empezar a crecer ese cuerno número 11, va a empezar a crecer, no, quítenlo, no queremos saber nada de él, y ese cuerno va a crecer, hasta que le den el gobierno sobre las 10 naciones, y ya que creció, va a quitar a los 3 que estaban en su contra. ¿Ya le entendieron? Ese es el cuerno pequeño o el 11º cuerno de la bestia. Representa al anticristo. Y se nos dice en el versículo 20 que tenía ojos. O sea, esto representa que el anticristo, o nos habla que el anticristo va a ser una persona muy inteligente en la política, en la economía, en las artes, en las ciencias, y además va a ser homosexual. Y tenía boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Comenzó a tomar poder hasta que derroca a estas 3 naciones y se pone por encima de ellos. Y dice también aquí el texto que hablaba grandes cosas. Esas grandes cosas que hablaba el anticristo representan las blasfemias que va a decir. El anticristo se va a poner por encima de todas estas naciones y de todo el mundo, va a hacer grandes milagros, señales y maravillas, va a convencer a toda la humanidad de que Él es Dios y desde luego va a hablar blasfemias en contra de Dios. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 16 para que comprendan un poquito más acerca de las blasfemias que va a pronunciar el anticristo y sus compañeros, porque no va solo. Apocalipsis 16, versículo 12, 13 y 14. Con este texto terminamos nuestra enseñanza. Apocalipsis 16, versículo 12, que dice, es la 6ª copa de la ira de Dios. Dice, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vean el versículo 13, pongan atención en el 13. Y vi salir de la boca ¿de quién? Del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pregunta, ¿quién es el dragón? Del versículo 13. Satanás. ¿Quién es la bestia? Es el cuerno pequeño de Daniel, o el 11º cuerno que acabamos de estudiar en el capítulo 7, es el anticristo y el falso profeta. Aquí aparece la Trinidad satánica, ya lo hemos explicado. Satanás siempre ha querido usurpar el lugar del Padre, el anticristo siempre ha querido usurpar el lugar del Hijo, y el falso profeta querrá usurpar el lugar del Espíritu Santo. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Y de la boca de ellos salían espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas eran animales inmundos en el libro de Levítico. La nación de Israel no podía comer ranas ni tener ranitas ahí como mascotas. ¿De acuerdo? Eran animales inmundos. Son animales escurridizos, pegajosos. Así serán los demonios que salgan de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Todo lo que hable Satanás y lo que hable el anticristo en los días de la tribulación y el falso profeta serán espíritus demoníacos que irán de alguna forma a los gobernantes de las naciones. En los tiempos de la tribulación, ellos tendrán este poder de convencimiento a través de sus palabras. Las palabras tienen poder. Y vendrán aquí a México a convencer al presidente de México de que el anticristo es Dios.
Y vendrán a Estados Unidos y a Argentina y a España, a todas las naciones del mundo a través de sus palabras y convencerán a todos que ellos son los que deben tener el poder del mundo. ¿Ya le entendieron? Y el jefe que se resista, si el presidente de España se resiste o el de Brasil, no, ¿sabes qué? No, yo no tengo confianza en estos, están muy raros, esta situación es muy rara, este señor no me inspira confianza. Entonces yo me imagino que vendrá el mismo anticristo, alguno de sus representantes con el presidente de Brasil o de cualquier nación y le va a decir, ¿qué problema tienes? ¿Cuáles son tus situaciones personales? No, pues ¿sabes qué? Pues tengo problemas con mi esposa y tengo un hijito enfermo, una enfermedad bastante grave. Tráelo. Y el anticristo, vestido de blanco, como un ángel de luz, va a sanar al bebé. Porque va a tener poder de hacer milagros y señales y prodigios. Y cuando el presidente de Brasil vea esos señales, va a decir, no, sí es cierto, claro que Él es nuestro líder supremo. Y todas las naciones de la tierra serán engañadas y se postrarán para adorar al anticristo. Eso es lo que va a pasar en el futuro muy próximo en este planeta, hermanos. Así que la instrucción para nosotros es que estemos velando y orando y que oremos por oportunidades para ganar las almas. ¿Cuántos de ustedes oran para que el Señor les dé una oportunidad de compartir el evangelio a alguien? Porque esto que estamos hablando aquí, somos tan poquitos aquí en el auditorio y los que nos siguen por internet. ¿Cuántos seres humanos tienen acceso a esta información? Bien poquitos. Los hijos y las hijas de Dios nada más. ¿Por qué Dios nos revela todo esto? Para que vivamos en santidad y ganemos las almas. ¿Estás viviendo tú en santidad? ¿Amas al Señor con todo tu corazón? Pase lo que pase y venga lo que venga, ¿tu corazón está con Cristo? ¿Sabes a dónde vas a ir el día de tu muerte o del arrebatamiento? Y si lo sabes, ¿estás ganando almas? ¿O nos quedamos callados? No, eso del anticristo y del falso profeta y de, ese Daniel, no, está muy difícil Daniel, hermano. No, yo no le entiendo, hermano. No podemos estar así. Tenemos que reflexionar y escuchar la voz de Dios y saber que estamos en los últimos tiempos. Entonces vamos a cerrar con una oración y vamos a pedirle a Dios que te abra una oportunidad el día de hoy o mañana o los siguientes días de tu vida para que compartas el mensaje del evangelio. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por el libro del profeta Daniel, que es maravilloso, es extraordinario, porque nos revelas con lujo de detalles lo que está a punto de ocurrir en este mundo, Señor. Los días de la iglesia están contados. Ya nos vamos, Señor, en breve, en pocas semanas o pocos meses, quizá, vendrás ya por nosotros, Señor. Solamente estás esperando, Señor, que se convierta la última persona de tus escogidos que entrarán a la iglesia, Señor. Antes de que cierres la puerta y venga el arrebatamiento, estás esperando a ese último de tus escogidos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, te agradecemos por habernos salvado, Señor. Te agradecemos porque en tu palabra vemos una descripción clara, precisa, perfecta del futuro, de lo que viene por delante, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir en santidad y oramos por una oportunidad que tú le des a cada persona que sigue este estudio para poder compartir tu palabra, para ganar las almas, para hacer luz en medio de las tinieblas. Ábrenos una puerta de oportunidad con la persona del taxi, con la persona que nos lleva el mandado a la casa, con la persona que convivimos en esa fila del banco, Señor. Enséñanos a hacer luz, porque la mayor parte de la humanidad desconoce por completo dónde se encuentran parados y no tienen ni idea de lo que les espera en los días de la tribulación si no se arrepienten. Permítenos ser luz a las naciones, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber seguido este estudio bíblico. Los bendecimos y nos vemos la próxima semana para continuar con Daniel capítulo 7. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.